y hoy día nos toca pues el curso, estamos emprendiendo el nuevo curso de este bimestre, que está ahí, escrito ahí, ¿no? A ver si lo pueden ver. Mi cabeza lo tapa, ahí está. Libros de la ley Pentateuco, ¿no? Entonces tendría que ponerle yo a un costado así para que se vea. Pero bueno, eso es lo que nos toca hoy día. Día lunes, el día de mañana es otro curso, ¿no? Creo que no sé si es Cristología, ¿ya? Eh, y el otro curso es Educación Cristiana, ¿no? Educación Cristiana. Como les dije en el curso de Teología Práctica, bueno, ahí está, Educación Cristiana es un curso aparte, donde van a aprender o van a tratar de sistematizar todas las cosas que tienen que ver con la enseñanza bíblica y cómo especialmente está desarrollado hacia lo que es la educación de los niños, en la escuela dominical, la preparación de materiales y todo ese aspecto, ¿no? En el caso nuestro vamos a trabajar la Biblia y especialmente vamos a trabajar el Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento vamos a trabajar, ¿qué cosa? Vamos a trabajar los primeros libros, o lo que yo diría el fundamento principal, la base de lo que ahora llamamos escritura, ¿no? Que en realidad son las escrituras propiamente, ¿no? Estamos hablando de lo que se conoce como Torá, ¿no? Torá. Y la Torá es el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, ¿no? Que corresponden en todo caso a tomar en cuenta este, la, la palabra, ¿no? Y que corresponde al texto principal de las Escrituras, como hemos dicho, los 5 primeros libros. Esos libros que se llaman de la ley son libros de instrucción, ¿no? Que son la base de todo el pensamiento judío, de todo lo que es la religión judía. Entonces, bajo ese criterio vamos a trabajar. Yo les dejé de paso en el WhatsApp del seminario el sílabus. No sé si lo han bajado, ¿ya? Pero el sílabus está ahí y en todo caso nosotros también acá tenemos, voy a ver dónde está el sílabus, está por aquí, ya, lo encontré. Ya. Bueno, este es lo que vamos a compartir ahora, ¿no? Esta es otra cosa. Vamos a mirar a ver. Si no, lo volvemos a tomar y no hay problema. Este, a ver, salimos de acá, ya. Me parece que lo que pasa es que no, pensé que lo tenía ahí. Ahora sí, ahora sí lo tengo. Y vamos a ponerlo entonces para que ustedes lo vean, ¿no? Aquí está. Ese es el sílabus, ¿ya? Que hemos preparado para ustedes, ¿no? El Seminario Bíblico de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. CEBIC Cristo P, ¿no? Algo así es. Todavía no sabemos cómo pronunciarlo, de todas maneras, ahí está. Libro de la Ley, 8 semanas, ¿no? Y siempre me gusta leer esto y qué cosa es lo que quiere decir. A ver si alguien quiere compartir en este tiempo la lectura. A ver, nos da una lectura y también a ver qué cosa es lo que está explicando ahí el primer párrafo, la justificación. A ver, uno de ustedes, por favor, un voluntario. Ya. La sección llamada Pentateuco viene a ser los 5 primeros libros de la Biblia que el pueblo de Israel conocía como el libro de la ley, la Torá. De estos deriva su práctica y fe, además de ser la base para la religión de los judíos. Pero a la vez esta sección es importante para la iglesia, porque ella nos habla del comienzo de todo, dándole las bases a la revelación que se da a través del pueblo de Israel y sus generaciones. Esta sección es para todo el pueblo de Dios y en ella encontramos al Dios creador y redentor mostrándonos las bases de la historia de la salvación. Muy bien,
A ver, así está la sección, a ver qué cosas se ha entendido ahí. Es la sección llamada Pentateuco, dice, ¿no? ¿Qué será Pentateuco? 5 primeros libros de la Biblia, de la ley. Con los 5 primeros de la Biblia. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Cómo se conocían? Como el Torá. La Como la Torá, Torah. ¿no? La Torá. La La Torah. Torá. Ya, muy bien. ¿Algo más que dice esta justificación? ¿No? Los libros de la ley. Claro, también son conocidos como libros de la ley. Y es la ¿No? base de la revelación del pueblo, pastor. Ya, es la base para la religión judía, ¿no? Para los Sí. judíos. Y la revelación, ¿no? Es base de la revelación. A través Sí, del pueblo de Israel. claro. ¿Ya? Y que se da a través, claro, a través de la historia del pueblo, ¿no? Que está contenida también en esta parte, ¿no? ¿Y qué más? También para todas sus generaciones y para todo el pueblo de Dios, también dice pastor. Claro, sí, también para la iglesia, ¿no? Y algo más que encontramos ahí, que Y encontramos que Dios es el creador y el redentor, pastor. muy bien, Dios creador y redentor, esa es la base que vamos a encontrar La base de la especialmente historia. en el Génesis, ¿no? Claro, y nos da las bases de la historia de la salvación, De la salvación. ¿no? Eso es, la historia de la salvación comienza en el Génesis, ¿no? Todo lo que Dios hace para mostrar su propósito y su misericordia para con el hombre, antes inclusive que existiera Israel, ¿no? Y antes que existiera la iglesia. Dios ya su gracia se estaba manifestando y su Espíritu Santo estaba moviéndose para rescatar al hombre. Muy bien. ¿Qué más encontramos aquí? ¿Alguien? ¿Otro que lea la sumilla? Sí, pastor. El curso comprende el estudio de los 5 primeros libros de la Biblia, abarcando el aspecto literario, paternidad, su composición, la evidencia de las escrituras y las hipótesis documentarias, análisis y estudio de cada libro en forma sintética, ampliada por los alumnos con exposiciones y debates, además de exposición del Génesis como base para el estudio de los demás. Muy bien, eso es lo que queríamos hacer en realidad un curso que fueron más de 16 semanas, pero vamos a reducirlo a la participación de ustedes y por supuesto Génesis es en las primeras clases, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a estudiar los demás también en su momento. Y también ustedes tienen que hacer trabajos. Y por eso que en el WhatsApp he puesto ya los documentos que van a ser parte de la lectura, ¿no? Y en este sílabo también está indicado cómo van a ser las lecturas y cuáles son las bases que comprenden en estas lecturas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos dice aquí entonces el asunto de la sumilla? En los objetivos, que el alumno conozca y tenga un claro dominio de la sección llamada Pentateuco. En el 2, entienda el contenido de cada libro. En el 3, enlace la historia que está en estos libros a todo el Antiguo Testamento. 4, tenga memoria la historia que aparece en esta sección. Muy bien. Quizás la idea hubiera sido trabajar esto en el ciclo, una Necesito que lectura, pongas a tus botas, no me voy a molestar. una lectura, a No, ver, no, no, estoy con mi tarea. Carlos, apaga tu... Carlos. Decía, dentro de los objetivos, uno de los que deberíamos tener es que deberíamos hacer la lectura del Pentateuco, o sea, hasta el final del ciclo deberíamos leer todo el Pentateuco, ¿no? Desde el Génesis hasta Deuteronomio. No sé si podemos hacer eso, porque son 8 semanas nada más, ¿no?
y en 8 semanas posiblemente lo único que podamos leer es Génesis, ¿no? Entonces, hagamos un esfuerzo en todo caso, ¿no? Leamos el Génesis durante todo el ciclo, cada uno en su devocional, anote algunos detalles y los trae al curso acá, ¿ya? Para poder entonces elaborar alguna cuestión en una parte, en la primera parte, y luego seguimos con el análisis que tenemos del curso y los libros que correspondan al curso de acuerdo al calendario, ¿no? Creo que de esa manera vamos a realizarlo. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, no vamos a leer todo el Pentateuco, pero por lo menos sí el Génesis, ¿no? El Génesis sí tiene que ser como libro, entonces, de base de lectura, ¿ya? Entonces, eso sí lo vamos a cambiar de lo que dice ahí la sumilla. En vez de la exposición, sería entonces es la lectura del Génesis y traten de hacerlo en su devocional o en su momento particular. Traten de dividirlo. En todo caso, Génesis son 50 capítulos, ¿no? 50 capítulos y ¿cuántos capítulos podríamos leer en 8 semanas a partir de ahora, ¿no? Podríamos hacerlo leyendo quizás 6 capítulos o 7 capítulos por día, ¿no? Y dependiendo de cuántos son lo más extenso para ir agrupando, porque 6 por 8 es 48, ¿verdad? 48, ¿ya? Y entonces podíamos leer por cada día un capítulo, y por semana ya tenemos 7 capítulos, ¿no? Entonces en 8 semanas ya concluimos la lectura del del Génesis, ¿ve? Le digo que es tan fácil el asunto. Un capítulo por semana, por día, ¿no? Y mira, 12. estoy dando la facilidad todavía, porque hubiera sido los 5 libros, nos hubiéramos dividido los 5 libros, entonces Pentateuco podíamos haberlo hecho de repente, ¿cuánto? En 5 días, o sí, pues, en una semana y media más o menos, el otro libro en otra semana y media, y así completábamos y al final teníamos las 8 semanas, ¿no? Entonces, también se podía haber hecho así, ¿no? Pero vamos a hacer ese ejercicio del Génesis, un capítulo por día, y van analizando ustedes sección por sección. Así traen sus preguntas y sus inquietudes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya saben que el curso, como es, en diálogo, participación de ustedes, hay trabajos individuales y vamos a ver si hacemos trabajos en grupo también de esa manera. Y aquí esté más o menos presentado el trabajito. Dentro de esto quiero hacer ver esto de las lecturas, ¿no? ¿Ya? Y también la bibliografía que he escogido ahora, y he escogido una bibliografía bastante seleccionada, bastante cuidadosa, que creo que si no lo hemos hecho ni cuando era seminario el STEC Perú, ¿no? Y acá hay material, pero material muy bueno y material también muy profundo, ¿no? Pero vamos a esto. En cuanto a las lecturas, entonces vamos a hacer la base de la lectura del Pentateuco. La Torá es un artículo o una separata de Moisés Chávez, ya que le he dividido en 5 secciones, ¿no? En 5 secciones, 5 lecturas, que hoy día sería la primera lectura, ¿no? Del capítulo, la página 1 al 8 y la página 30 al 45, ¿no? Algo de eso también lo voy a tocar digamos, en la exposición que vamos a hacer hoy día. Para la segunda semana sería la de la página 9 al 15, ¿no? Y esta lectura, lo único que quiero de esta lectura son sus preguntas, ¿ya? Ustedes tienen que hacer preguntas, nada más. No hacer un resumen. En algunos a veces solamente es una copia. Lo que quiero solamente es que ustedes hagan la lectura y de esa lectura saquen las preguntas correspondientes, ¿no? Entonces, por cada lectura debería haber unas 3 a 4 preguntas, ¿no? Entonces, la segunda semana entonces sería de 9 a página 9 al 15. A ver si estamos bien ahí.
Sí, está bien. La página 9 al 15. En la primera lectura es la página 1 al 8 y después la 30 a la 45. Y vamos a explicar por qué estamos haciendo de esa manera. Bueno, la tercera es de la página 16 a la 18. Luego la cuarta lectura sería de la página 19 al 22 y de 23 al 26. Y luego la quinta lectura del 27 al 29, ¿no? Hasta ahí termina esa parte, ¿ya? El documento tiene como 45 o 46 páginas, pero las últimas páginas las estamos poniendo para la primera lectura. Y lo hago por un detalle, porque al último está trabajando Moisés todo lo que tiene que ver con las hipótesis de cómo se formó el Pentateuco, cómo se desarrolló. Y eso lo vamos a hacer antes. Vamos a trabajar esa parte de una manera. Hoy día vamos a hacer algo de eso, ¿ya? Luego, para la sexta lectura, la sexta semana, sería el documento, es un artículo de Henry Cassels, el Pentateuco se llama. También lo tienen ustedes ahí. Son tres PDF que les he puesto, ¿ya? El primero, el de Moisés Chávez, es el primero y es el que hay que hacer por secciones, lecturas ahí, ¿no? Con sus respectivas preguntas. Igual también sería en el de Caselis, leen ustedes y sacan sus preguntas y hacen un pequeño resumen o quizás una especie de croquis o un índice, ¿no? De lo que Caselis está presentando en ese artículo. Y también el otro es el de la séptima lectura, Pentateuco, que es de Alejandro Félix Bota y de Aida Calderón Pilarsky, ¿ya? Que está haciendo una aplicación ahí, ¿no? Ellos son editores y ahí presentan a varios biblistas latinoamericanos y ahí está reforzando unos elementos de cómo trabajan el Pentateuco, pero también cómo aplican el Pentateuco hacia América Latina, ¿no? Entonces ahí ya les voy a indicar entonces cuando lleguemos a esa parte, cuál es la parte que a ustedes les corresponde hacer la lectura, ¿ya? Muy bien, eso es en cuanto a lecturas, ¿ya? En cuanto a la bibliografía, el libro en general es de Gleason Archer. Este es un libro muy bueno, reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, ¿no? Que espero poder enviárselos también. El otro es de Arthur Olivier, y aquí a Arthur Olivier tengo dos documentos que son lo que se conoce como cuadernos bíblicos, ¿no? ¿Ya? Y él está en el número 106 y el número 156. En el primero es Aproximación actual al Pentateuco y el segundo es el Pentateuco, Historia y Teología, ¿no? Entonces es un libro que básicamente es bastante pequeño, pero el hecho de que sea pequeño no significa que no sea de calidad. En realidad tiene muchas cosas profundas, ¿no? Luego está el de Joseph Blenkinson, que lo traduce José Sicre, ¿no? Lo traduce él y se llama el Pentateuco, Introducción a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Es otro libro también muy bueno. Otro de comentarios bíblicos, cuadernos bíblicos, es de Jacques Brey, el Pentateuco. También es otro que corresponde a esa colección. Ese es el cuaderno bíblico número 13, ¿no? Son como 150, 160 cuadernos bíblicos, ¿no? Que tocan temas bíblicos y libros y algunas secciones y algunos temas ahí, ¿no? Bueno, de Clay Francisco, ¿ya? Es Introducción al Antiguo Testamento de Casa Bautista de Publicaciones. Es un documento bastante sencillo, bastante digerible, ¿ya? Y ya tiene un tiempo también. Esto fue un librito uno de los primeros libros que yo conseguí y que me dieron cuando estaba estudiando y nos lo vendieron en realidad, ¿no?
como parte de lo que era el trabajo del Pentateuco, y también, por supuesto, para ir formando biblioteca. Entonces, ese es un librito que ya lo tengo ahí bastante viejito, está todo con sus hojas salidas ya, pero he conseguido un PDF de ese libro, casi ya no se produce, ¿no? Otro libro que es bueno es de Walter Einros, de Teología del Antiguo Testamento, el tomo 1, ¿no? Ese también vamos a ir basándonos de alguna manera y no les estoy dando de todas maneras una lectura con respecto a estos libros, solamente estamos tocando otros que son, digamos, lo que nos va a dar el peso y el contrapeso para lo que vamos a hacer en el curso. También está el de Félix García, el Pentateuco, es otro libro. Si te dan cuenta, todos estos libros son de editoriales católicas, pero son muy buenas, son libros muy buenos en cuanto a Biblia, son lo mejor que hay, ¿no? Pablo Hoxie es un libro de editorial evangélica, editorial Vida, el Pentateuco, ¿no? Pablo Hoxie fue un profesor de Asambleas de Dios, misionero que también estuvo en el Perú un buen tiempo. Él falleció el año pasado, me parece, ¿no? Pero ha dejado libros. También es un libro digerible, igual al de Francisco, ¿no? Los dos, de paso, son pues evangélicos, se dan cuenta. Solamente hay 5 libros de toda esta colección que he visto que son libros evangélicos. Los demás son de editoriales católicas. Bueno, también tenemos otro libro que es el Robert Locke, que es el Pentateuco, Biblioteca Evangélica Virtual. Eso no tiene editorial y tampoco fecha, ¿no? Porque es hecho para el trabajo virtual, ¿no? Entonces, también se lo va a presentar. Luego también está el otro este sí es evangélico, por si acaso, Robert Locke es evangélico y es reformado, ¿no? O sea que es presbiteriano. Luego también introducción al Pentateuco y Génesis especialmente, ya, que también es del Verbo Divino. El otro es Jean-Louis Ska, también introducción a la lectura del Pentateuco, ¿no? También de Verbo Divino. Y luego el de Gerhard von Rath, que es un teólogo muy bueno, teología del Antiguo Testamento, ¿no? Y con eso terminamos la colección, ¿ya? Por si acaso, para que ustedes subraye este de aquí o pónganle una marca, el de Pentateuco, Roberto Locke, es evangélico, ¿ya? Después tenemos, a ver, otro que es evangélico, Walter Kaiser, ¿no? Hacia una teología del Antiguo Testamento. Nos olvidamos de hablar de él. Es el segundo. Y Pablo Hoff. Están los tres juntos, son entonces de origen evangélico. Ahí van 3. Entonces, después tenemos entonces Fray Francisco. Ya con eso serían 4, ¿no? 4. También Walter Einros, que es un luterano, me parece, ¿ya? O presbiteriano, pero que está, es de una editorial española. Ese sería entonces el quinto, ¿no? El quinto. Y hay uno más por aquí, que es el de Gleason Archer. Entonces son 6 libros de origen evangélico, ¿ya? 6. Y los demás, los otros 8, son textos entonces de origen católico. Pero en cuanto a Biblia, ya sabemos, no nos diferenciamos. Es más, el peso bíblico que tienen ellos es bastante serio y es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay ninguna? ¿Está claro? Ya. Y yo le envié el material. ¿Lo tienen ustedes ahí o lo han visto ya o no? Está ahí mismo en el WhatsApp, en donde marcamos para entrar al Zoom. Ahí he puesto entonces el PDF del sílabus y los PDF de estos 3 documentos que sirven para lectura.
Los libros todavía no los he puesto, pero los libros también voy a ponerlos. En todo caso, no sé si Gleason H pueda ponerlo. Es un libro bastante grande, de 500, casi 600 páginas, pero el de Clay Francisco, el de Heinroth, el de Hoff, ¿ya? Y el otro de nuestro hermano presbítero también lo podemos entregar, ¿ya? Eso sí, lo puedo entregar. Y de los otros también, el de Bonrad y también el de, ahí de García y otros más que están por ahí, también lo podemos entregar. Y todo depende también de la carga en el WhatsApp. Si se puede ingresar los materiales, se los ingreso, ¿no? Porque depende también del peso y de que si el documento es grande o no. Si alcanza, pues no importa, se lo entrego lo que tengo que entregar, ¿ya? Eso es para que ustedes puedan hacer su tarea al final, ¿no? Al final sería entonces una tarea así, ¿ya? Que ustedes deben trabajar, sea de cualquiera de los 5 libros, ¿ya? De cualquiera de los 5 libros, ¿ya? Muy bien, entonces ahí terminamos y empezamos entonces la clase, ¿está bien? Iniciamos el asunto. ¿Vamos? Muy bien. Por favor, ¿podría aclarar un ratito bien la tarea? Porque resumen, esquema. Bueno, las lecturas están ahí en el sílabo. Lo de la tarea al final es simplemente tomar un libro de los del Pentateuco y desarrollar una temática que tenga el libro. Por ejemplo, puede ser que si ustedes quieren de Génesis, pueden usar la creación o pueden desarrollar sobre el asunto, la historia sobre el pecado, ¿no? El origen del pecado, puede ser por ahí. Otro también puede ser la historia de Abraham, ¿no? Otro, la formación de las tribus o de los patriarcas, también puede ser. O, o otro es sobre los 10 mandamientos. Otro puede ser sobre la intervención de Moisés en la liberación de Israel de mano de Egipto. Otro puede ser Josué y su intervención para las luchas de tomar la tierra prometida, ¿no? La tierra de Canaán. En fin, la temática que ustedes quieran del libro, ¿no? Entonces, la inquietud que tengan, por ejemplo, puede ser también el asunto de tocar el sábado, podría ser por ahí también, ¿no? Porque algunas normas que tiene el Pentateuco y hay algunas cosas de unas leyes o normas que hoy día ya no están vigentes o que no estarían vigentes, pero que en aquel tiempo sí eran parte constitutiva de aquello que Dios había indicado para el pueblo de Israel, ¿no? Entiendo entonces el asunto, ¿ya? Sí, pastor. ¿Ya? Y sobre todo pasando por el pacto, ¿no? Que no me olvido de eso, ¿no? El pacto, ¿no? ¿Cómo empieza este aspecto de los pactos en el Antiguo Testamento? Eso está en la Torá muy firme, ¿no? Porque la Torá con el Berit, ¿no? Que es pacto, es fundamento, ¿no? Para todo lo demás que viene para Israel. Pastor, un aproximado de hojas. No más de 4 o 5 páginas. Sí. Vaya, pastor. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos, vamos a avanzar con esto y también a ver si hago presente el material de nuestro amigo Moisés. No sé si lo tengo por aquí. Acá está también. Sí, lo vamos a utilizar en algún momento. Y ustedes van a hacer sus lecturas, por supuesto. Van a hacer sus preguntas también. Y eso nos va a servir de alguna manera y de alguna medida para poner en juego también nuestra tarea, ¿no? A ver, creo que acá está. Ya, ahora sí. Ah. Ya, voy a empezar con el concepto de Torah, ¿no? Vamos a empezar por ese lado también para poder analizar el asunto.
Los 5 primeros de libros de la Biblia entonces son conocidos en hebreo como la Torá, ¿no? Más especialmente podríamos llamar el HaTorá, ¿no? También se le conoce como Yamishá Yusei Torá, ¿no? Hamishá Unsei Torá, ¿no? Que literalmente se traduce las 5 quintas partes de la Torá. Las 5 quintas partes de la Torá. Lo que indica que en la tradición judía se trata de una sola obra en 5 partes, a la manera del libro de Salmos, ¿no? Aunque cada parte sea editada como un libro aparte, ¿no? Son 5 partes en realidad que corresponden a la Torá, que vendría a ser un solo libro, pero nosotros los vemos como 5 libros aparte, 5 ¿no? libros. Sí. Entonces, la Torá se traduce al castellano, ¿no? De una manera deficiente, es decir, se traduce como ley, ¿ya? Pero fíjense eso, ni siquiera como ley con mayúsculas, según Moisés, sino que a raíz de haber sido traducido al griego como nomos, ¿no? Nomos, ley, ¿no? Porque nomos en griego significa ley, ¿ya? Pero en su significado en hebreo no es ley, es mucho más rico que eso, ¿no? El texto de la forma de la Torá en hebreo indica que se trata de un sustantivo verbal que deriva de la raíz verbal, es es TRH, ahí dice Y, pero es TRH, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver como una forma causativa? Por eso, bueno, no importa eso. Ahora, la raíz significa tirar flecha con un arco y en estructura causativa significa hacer tirar o enseñar a tirar. En pocas palabras, significa instruir, ¿no? Instruir. Y es lo que dice abajo, ¿eh? Como la enseñanza y la práctica del tiro al blanco era un aspecto muy importante de la educación o instrucción de los niños y de los jóvenes en los tiempos bíblicos, el verbo en estructura causativa llegó a significar enseñar o instruir. ¿Ya? Justamente con el entrenamiento en el tiro al blanco se le enseñaba historia, poesía épica, ¿ya? Como nos revela el texto de Samuel 1, 17 al 18. ¿Ya? Palabras introductorias de un poema épico de David que dice: David entonó este lamento por Saúl y por sus hijos Jonathan y mandó que enseñasen a los hijos de Judá el canto del arco. Canto del arco habría sido el título del lamento o endecha que escribió David en el formato de un canto épico. De la misma raíz verbal, entonces viene la palabra moré, que es maestro, ¿no? El que enseña. Y morá es maestra, así como la palabra jorá es educación, ¿no? Entonces moré se le dice a un maestro, ¿no? En Israel, por lo menos en Israel antiguo se llamaba así, ¿no? Moré. Hoy día creo que ha cambiado el nombre, la forma de llamar al maestro. Moré, sí, todavía sigue, moré es la palabra que se utiliza como maestro. Rabí también es el otro, ¿no? Rabí también es maestro, ¿ya? Pero moré es el término que indica que el que está en la enseñanza, el que enseña, ¿ya? Ya saben entonces cuál es el nombre en hebreo que deben decirle a su maestro, ¿no? Entonces cuando saluden a los maestros digan: buenos días, moré, ¿no? Buenas noches, moré. Bien. Ahora, ese es más o menos algunos elementos que tienen con respecto a la introducción del Pentateuco. Ya, y aquí seguimos con esto. Se le llama así pues al estudio los 5 libros de Moisés, que fueron conocidos como la ley, Torá o ley de Moisés, una de las 3 secciones del Antiguo Testamento hebreo. Y decimos 3 secciones porque los libros, digamos, del Antiguo Testamento judío o hebreo tienen esas divisiones. Son 3 divisiones, diferente a la nuestra que la hemos dividido en 5, ¿no? Entonces está la ley o libros de la ley, luego está libros históricos y luego libros proféticos. No, en el nuestro es así. En el hebreo es
libros de la ley, libros proféticos y libros y los escritos propiamente, ¿no? Los escritos, así, entonces, así está dividido. Entonces se le llama Torah, Nevi'im, que es profetas, ¿ya? Y Ketuvim, que es escritos. Entonces, ley, profetas y escritos. Ley, profetas y escritos. Esos son las tres divisiones del Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Que de paso el texto del Antiguo Testamento se conoce como Taná, ¿no? Y vamos a ponerlo aquí al costado, ¿no? Se le conoce como Tanaj. Puedes poner Taná con J o Taná con K. Me gusta mejor ponerlo con K. Vamos a ponerlo ahí, ¿ya? ¿Ya? Ahí dice Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? Esas es las siglas, y así se conoce a las escrituras judías propiamente. El judío le conoce así, ¿ya? No le llama Antiguo Testamento porque para ellos no hay Nuevo Testamento. No existe el Nuevo Testamento para ellos. Es más, no lo consideran escritura. Entonces, no van a llamar a su texto Antiguo Testamento. No es antiguo para ellos, es actual. Entonces, ¿cómo lo llaman? Lo llaman Taná. ¿Por qué le llaman Taná? Porque ahí está especificado la Torah, o sea, la composición de este documento. Taná, Nevi'im y Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Taná. Torah, Nevi'im, Ketuvim. ¿Ya? Entonces, el Taná está compuesto de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Eso quiere decir ley, profetas y escritos. ¿Ya? En cambio, nosotros hemos dividido el Pentateuco, el Antiguo Testamento lo hemos dividido en 5 secciones. Está el Pentateuco, propiamente, o los libros de la ley, y luego están los libros históricos, ¿no? Luego están los libros poéticos, y luego están los profetas mayores y menores, ¿no? Como aparte. Entonces, por eso aparece como 5. En algunos otros estudios aparecen 4, ¿no? Solamente 4. Entonces, la ley, libros históricos, libros poéticos y los libros proféticos, ¿no? Incluyendo mayores y menores, ¿no? Así lo transcribe. En todo caso, así está el asunto, ¿correcto? Bien. La palabra Pentateuco, ¿ya? ¿De dónde viene en todo caso? A ver si tienen alguna idea, porque los judíos no le llaman Pentateuco a su sección, ya lo hemos dicho, le llaman Torah, ¿no? ¿No? Le llaman Torah a esta escritura, no le llaman Pentateuco. Nunca, si ustedes conocen a un judío, nunca le digan nada acerca del Pentateuco, no lo mencionen de esa manera. Tampoco no le digan el Génesis, ¿no? Porque Génesis, ¿qué es eso? Van a decir ellos, ¿no? ¿No? Nosotros no tenemos ningún libro llamado Génesis, ¿no? Tampoco tenemos el libro del Pentateuco, no tenemos eso. Yo voy a decir, no, tenemos Torah. Y en cuanto al primer libro, no le llaman Génesis, le llaman Bereshit. Bereshit. ¿Ah? Bereshit. Y eso lo vamos a ver más acá, más adelante. Acá está la cosa. Acá, ¿no? Dice Bereshit. Aquí está, Bereshit. Que es la primera palabra que aparece en el libro de Génesis, en el primer libro, ¿no? En el principio se llama. En el principio. ¿Ya? Bien. ¿Qué más entonces tenemos que ver de esta parte? Entonces, Pentateuco viene, su origen, ¿no? El origen de esta palabra está en el uso que le da la Septuaginta. Es decir, aparece por primera vez, ¿no? En la Septuaginta, ¿no? De la tradición de la Septuaginta, porque en la Septuaginta, de paso, voy a mencionar esto.
los nombres con los cuales nosotros conocemos a los libros del Antiguo Testamento y que han pasado a nuestras Biblias, vienen de la Septuaginta. Así como los nombraron los traductores, ¿ya?, del texto hebreo al texto griego, ¿no?, y que hicieron la Septuaginta, es decir, la versión de los 70, ¿ya? Esos son los nombres que han pasado a ser parte de lo que nosotros tenemos ahora en nuestras Biblias. Entonces, cuando hablamos de Génesis, ¿por qué le llaman Génesis? Porque es el libro del comienzo. Y la palabra Génesis es comienzo, ¿no? Pero no es origen como Bereshit, ¿no? En el principio. Entonces, el primer libro, se conoce como Bereshit para los judíos y para los cristianos, Génesis, ¿no? Éxodo también es otra palabra que utilizaron para el segundo libro, que en realidad este libro en hebreo es Beshemot, ¿no? ¿Ya? Que ahora también otra vez habla de la palabra inicial del libro. O sea, las palabras, la primera palabra que aparece en el libro, ese es el nombre que corresponde al libro, ¿ya? Eso es en cuanto al Pentateuco, por si acaso. Al Pentateuco nada más ocurre con eso, ¿no? Esa característica, ¿ya? Muy bien, Pastor, entonces seguimos. Sí, Pastor, perdón. Sí. disculpe. Eh, los, usted nos está explicando que los judíos, ¿no? En los 5 primeros libros que nosotros, ¿no?, normalmente conocemos, el contenido para ellos es igual, Pastor, lo que No, el nosotros contenido tenemos. es igual, pues, el contenido es el mismo, ¿no? Solo que eh, hay datos que son propiamente de los judíos, ¿no? La forma, el trato que ellos tenían, la forma en que escribían, todo eso, ya es lo que es propio de ellos. Y de paso, de ahí viene el texto sagrado, ¿no? Viene de ellos. Cuando pasa al texto en griego, es cuando cambia. Y eso es lo que le damos los cristianos, ¿ya? Entonces eso no lo vamos a cambiar de alguna manera, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta eso, porque no es lo mismo un texto del, digamos, del Taná, y acá lo tengo, ese es el Taná, no sé si lo pueden ver ahí, ¿no? El Taná es el documento que aquí lo tengo, ¿ya? Y dice acá Biblia hebrea, porque claro, que eso es solamente para cuestión de estudio. Este es un libro que no se utiliza en la sinagoga, es solamente para estudio, ¿no? Para estudio y para que, bueno, como ya aprendes el hebreo, puedes leer un poco de esto, ¿no? Entonces, para eso es, ¿no? Para hacer exégesis. No es para la sinagoga es otra forma, otro formato, ¿no? Entonces, ahí ya no va a decir Biblia hebrea, va a decir Tanakh, Hatanak, ¿no?, que es el nombre acá. Inclusive, en realidad lo dice acá, aquí está, y lo dice de esta manera, ¿no? Ahí está, ¿ya? Torah, Nevin, Ketuvim, ahí está, ¿ya? Ahí está la palabra, ¿no? Torah, y luego Nevin y Ketuvim, ¿no? Entonces está indicado de esa manera, ¿no? Torah, Nevin y Ketuvim, ¿sí? Torah, Nevin, Ketuvim, ¿ya? Esa es la forma. Ahí en, en abreviatura sería Tanakh, ¿no? Bien, Eso entonces era, ahí está. Pastor, esto era Sí, exclusivamente para los judíos, ¿no, Pastor? claro, para los judíos. Estoy hablando de esta sección de lo que llamamos como Pentateuco en su origen judío. Claro, hacia eso estamos hablando, sí. Bien. Y aquí está, como el nuestro, mira, el texto
que se tradujo al griego, pasó a la Vulgata y de la Vulgata al castellano, ¿no? Entonces por eso aparece acá también en latín, dice libro Genesios, libro Exodi, Levitici, después Numerorum, Deuteronomy, ¿no? Entonces está en latín aquí. ¿Ya? Ya, pero el texto, el libro en realidad tiene pues su nombre muy particular, ¿no? Y el que conoce por lo menos hebreo ya conoce cómo leer entonces la sección de cada libro, ¿no? Eso sí se puede. Y aquí está, lo tengo por este lado, por ejemplo, está Bereshit, es el Génesis, Shemot, Éxodo, ¿no? Vaikra, Levítico, ¿ya? El otro es Números, a ver, Bemidbar. Memigbar, ¿ya? No me Memigbar. Deuteronomio es Barim. Barín, ¿Esto de está Barín. compartiendo la pantalla? No, esa parte no lo está. De Barín, que es el otro. Eso está en el documento en realidad. Cada sección que vamos a estudiar va a aparecer el nombre, así que no se hagan problema con eso. Estoy mencionando solamente algunos acá. Números entonces de Barín, ya, números es Mevibar y Deuteronomio es de Barín, ¿no? Barim. De Barín, ya. Y luego está Joshua, Joshua, y después jueces también, ¿no? Que ya tiene otra situación, ¿no? Entonces son otros nombres que van aprendiendo. Pero los 5 primeros libros, ahí está en su versión y van a aprender ustedes por lo menos los nombres en hebreo, ¿no? Bueno, eso no es tan importante conocer esto, pero sería como una especie de miscelánea que tenemos que tomar nosotros, asumir y poder tenerlo como base, ¿no? Pero lo más importante es saber el contenido o la temática que tiene cada libro, ¿no? Entonces eso ya es lo importante, ¿ya? Entonces no se haga problema con respecto a eso, ¿ya? Son detalles nada más que uno puede guardar y que también puede encontrar en internet por si acaso. Hoy día ya se conoce eso, antes no se conocía, antes no se trabajaba de esa manera. Yo cuando aprendí, por ejemplo, no utilicé en ningún momento esta manera, ¿ya? Y es una particularidad de nuestro tiempo poder entonces tener estas informaciones que antes no se manejaban, ¿no? Pero que no tienen tampoco mucha importancia en el sentido de que no te hace más ni te hace menos, ¿no? ¿Ya? Eso creo que sí hay que trabajarlo bien y no preocuparse por el asunto de los nombres, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. En este caso voy a buscar el libro de Pablo Hoff. Acá está, ¿no? Pablo Hoff. Ya, Pablo Hoff. Y se lo voy a compartir aquí para que ustedes lo vean. Pablo Hoff también entonces nos está indicando acá en su librito. Ese es el libro Editorial Vida. ¿Ya? Y entonces, ¿qué nos dice acerca del Pentateuco? ¿Ya? Aquí está la introducción y dice, ¿ves? Bueno, entra de frente a Génesis. Acá está, Pentateuco. Nombre, Pentateuco viene de la versión griega que se remonta al siglo III a.C., quiere decir el libro de 5 tomos, ¿no? Los judíos lo llamaban ley o la ley de Moisés, porque la legislación de Moisés forma una parte importante del mismo, ¿no? Eso es lo que dice entonces Pablo Hoff con respecto a esto que les he indicado a ustedes. También habla ya del autor, pone y atribuye a Moisés, ¿no? Y habla de la teoría documentaria, básicamente hace un resumen, ¿no? No dice mucho, hace un resumen de lo que estamos trabajando aquí en la clase, ¿no? Y seguimos acá.
Entonces, este Pentateuco contiene los mandamientos, las ordenanzas que constituían la base de la nación hebrea y cuenta la historia del periodo mosaico, ¿no? Corresponde al periodo mosaico, es decir, a la época de Moisés, ¿no? Por eso se le atribuye también a Moisés como la ley de Moisés, ¿no? Así se le atribuye a estos libros porque es la tradición de Moisés que está escrita en estos libros. Por otro lado, hay, así como hablamos de Pentateuco, son 5 libros, también podríamos mencionar que hay teorías que hablan de 2 posibilidades más, es decir, ponen el primero como Tetrateuco, es decir, poniendo solamente 4 libros y dejando de lado el Deuteronomio, porque se cree que fue hecho después del siglo V, ¿no? Antes de Cristo, en época de Nehemías y Esdras, por lo que se llama, pues, la sección de los deuteronomistas, ¿no? Bueno, se ha descubierto que sí, hay, la ley fue desarrollada hasta más o menos 5 antes de Cristo, más o menos por ahí, ¿ya? Y fue la escuela de los deuteronomistas que desarrollaron eso. Por eso le ponen como 4, pero hay que tomar en cuenta que los judíos a la libro de la instrucción, a la Torá, siempre está seccionada en 5 documentos, ¿no? 5 es la base. Otros hablan del hexateuco, entonces añaden un libro más, o sea, lo ponen como 6. Si el tetrateuco significa 4 libros, acá hexateuco dice 6 libros. Y eso lo dice Baruch Espinosa, dice que se debe juntar a los otros libros libro de Josué para completar la historia que sin Josué está incompleta, según Baruch Espinosa, ¿no? Un judío que es más conocido como filósofo, ¿no? Muy bien, pero esto también es solamente teoría. O sea, al final siempre ha quedado como 5, ¿no? Es la sección, son 5 documentos, ¿no? Que corresponden a lo que conocemos como Torá o Pentateuco. Así como nos decía también Pablo Hock, la paternidad literaria se le atribuía a Moisés, ¿no? Moisés es entonces el que se le asume como el autor de estos libros, ¿no? De estos documentos. ¿Ya? Entonces, si es así, entonces tenemos que asumirlo porque según ellos dice, hay una evidencia en hipótesis de que hay a un autor anterior a Moisés y que dejó la historia de tablillas en barro cocido con respecto a la historia original, aunque se supone que Moisés, que vivió en esa época, pues conocía también ya las historias que se tenían sobre el origen de la vida, el origen del hombre, de la humanidad, que estaban en esa época también, ¿no? Está el Enuma Elish y también está la epopeya de Gilgamesh, ¿ya? Que son historias de la Mesopotamia, mucho antes que el libro del Génesis, ¿no? Mucho antes de eso. Entonces Moisés puede haber bebido de eso también, ¿y por qué no? ¿No? Aunque la opinión de judíos y cristianos fue generalmente a favor de la paternidad literaria de Moisés durante más de 2000 años. Hasta ahora ha seguido así. Más o menos para 1750 comienzan a aparecer los conceptos liberales de evolución, materialismo, relativismo, racionalismo humanista, y se forma el movimiento de la crítica moderna y la escuela racionalista, en donde se propone entonces diferentes puntos de vista. Y dentro de estos puntos de vista está, por ejemplo, el de la crítica literaria, que trabaja el problema de la fecha y la paternidad literaria de los libros, ¿no? Y aquí están las teorías o hipótesis documentarias. Aquí en este documento, que se los voy a dar a ustedes, también ahí está desarrollado este aspecto, ¿no? Y lo que más interesa de esto es conocer, por ejemplo, las teorías de Wildhaus, que es la que más
esta de aquí es la que se hizo más famosa, ¿no? En realidad fue todo un proceso, ¿no? Estas teorías o hipótesis documentarias aparecen desde Francisco Straub, después Giddens, De Wick, Hoffel, Graf y Query, ¿no? Y de Graf está Wilhausen, juntamente con Query. Wilhausen es el que desarrolla, en base a estas teorías que ya estaban desarrolladas, pone un orden especial y esta es la que se hace muy común. Y eso se conoce la teoría documentaria como de Wilhausen y Graf, ¿no? Y aparece la teoría de los documentos jehovistas, eloísta, el deuteronomista y el documento sacerdotal, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea que va planteándose por aquí, ¿no? Y luego, dice, surgieron movimientos para refutar estas teorías en los Estados Unidos a fines del siglo XIX. Por ejemplo, William Green, hablando de la unidad del libro de Génesis y alta crítica del Pentateuco, que él demostró que las hipótesis anteriores tenían bases ilógicas y contradictorias, tenían muchas falacias que los hacían insostenibles. Bueno, eso es lo que mostró, aunque estas teorías documentarias estuvieron muy arraigadas por mucho tiempo, hoy día ya no tiene mucho peso, ¿ya? Pero nos dieron una parte, y ha quedado por lo menos la cuestión del deuteronomista y el sacerdotal, sí han quedado como base, las demás no. Posteriormente, como resultado de los ataques, surgió la hipótesis de los estratos, que dice que el Pentateuco ha surgido de diversas tradiciones orales y escritas que se remontan a épocas anteriores a las fechas indicadas en las anteriores teorías. Estas tienen afinidades naturales de estilo y conceptos que dan la impresión de documentos, pero se debe a que pertenecen a un solo autor. En realidad, el Génesis ha sido, y el Pentateuco en general ha sido pues un documento hecho en un proceso. Ya algunos dicen que en la época de Moisés había escritura, otros dicen que no. Lo cierto es que la tradición viene de Moisés, pero el documento final se fue desarrollando en el tiempo y con los siglos, entonces ya aparece un documento ya totalmente elaborado, ¿no? Eso ya es una cuestión que surge después. No tiene nada que ver con la cuestión de la inspiración, por si acaso, ¿no? El hecho de que no esté trabajado para que se desarrolle como un documento que viene del tiempo o del autor que tradicionalmente planteamos. Eso ya es una cuestión particular. Lo importante es que es texto sagrado, es texto que lo asumimos como el texto de Dios, que es palabra de Dios, y eso es lo más importante, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que podríamos decir o quieren ir a descanso? A ver o si no vamos a una cuestión todavía que tiene que ver con la unidad mosaica del Pentateuco. Eso tiene que ver con la tradición y a Moisés como autor, ¿no? Que es lo que proponemos en esta primera parte. Aunque ya hemos dicho que hay libertad para entender también ese asunto y que no necesariamente tiene que ser pues literalmente hecho por Moisés, ¿no? Sino que hay una tradición y el documento está trabajado y elaborado y ha pasado a ser escritura para nosotros y también para el mundo judío que lo toma como base, como su escritura fundamental, ¿no? Eso para ellos es su escrito, es su evidencia, su documento hecho directamente por Dios, ¿no? Esa es la idea que se tiene ahí. Bueno, vamos a 5 minutos más entonces. La unidad mosaica del Pentateuco, aquí, la evidencia sobre Moisés como autor. La evidencia general, hay coherencia en los libros. Los escritos pertenecen a un solo autor, según esta propuesta. Algo que hemos dicho, los estudios literarios muestran que hay otra mano también, ¿no? Hay autores en todo caso.
hay una evolución teológica y en un plan de redención humana envuelta en una alta moral. Pero eso también tiene que ver con el tiempo. Entonces hay una evolución teológica, ¿ya? Que no necesariamente pues va a establecerlo Moisés, ¿no? Eso va a ser en el proceso, se va a ver ese desarrollo en el libro, en estos libros, a lo largo de esos 5 libros se va a desarrollar eso. Y eso más bien hace ver que el documento ha sido hecho posteriormente, ¿no? Bueno, recoge versiones orales de su época, sí, porque también está hecho en oralidad. El manejo de la oralidad es importante aquí. Y sobre todo porque también hay una tradición con respecto a esto en el mundo judío. Es decir, existe para ellos la Torah oral. La Torah escrita es esto de aquí, que nosotros conocemos como Pentateuco. Pero ellos aparte de eso tienen su Torah oral, que no es escrita. Y que llegó a ser escritura entre el primer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, más o menos en ese periodo, ¿ya? En que se fue desarrollando, ¿ya? Y apareció entonces este documento dentro de lo que se conoce como el Talmud, ¿ya? Dentro de las secciones del Talmud, ahí está la Torah oral, ¿no? Y el Talmud aparece pues entre el 150 al 250 después de Cristo, más o menos en ese periodo aparece el Talmud, ¿no? Y tiene entonces la Torah oral que se conoce como Mishnah. ¿Ya? Ahora está escrito, pero no está escrito literalmente la Torah oral, sino está la tradición de la Torah oral, es decir, la forma en que el pueblo recibió esa Torah oral y cómo la ha preservado, ¿no? Eso es lo que queda de esa época. Entonces hay Torah oral y Torah escrita. La Torah escrita es la que tenemos en la Biblia, ¿ya? La Torah oral es la que está en el Talmud. Muy bien. Entonces, otra cosa más que podemos decir aquí es que el concepto monoteísta resalta siendo contrario a las ideas de su época. Sí, eso sí es verdad, el monoteísmo, pero eso también nos pinta un poco la historia de un monoteísmo posterior, porque el monoteísmo no empieza en esta época, sino es un proceso posterior dentro de la historia, ¿ya? En la época había solamente naciones todas que eran politeístas, ¿ya? Y si nace una nación monoteísta, esta ha tenido que ir teniendo su proceso y de hecho ese proceso duró bastante largo, fue para Israel, porque no aprendió esto hasta después de la cautividad, ¿no? Cuando llegan de la cautividad, entonces ahí ellos ya están convencidos y su visión teológica es monoteísta. Y es posible que a partir de ahí, entonces por eso que aparece el Pentateuco, esa firmeza sobre el monoteísmo. Hasta antes no eran así, ¿no? Los judíos, si no han sido politeístas, han sido se llama enoteístas, que significa que ellos creían en el Dios que tenían, pero también creían en los otros dioses de los otros pueblos, ¿no? Entonces, ese es un detalle que de repente algunos van a decir, no, en la Biblia solamente Israel estaba con Dios. No, si los juicios que tenía Israel y las cosas que los profetas denunciaban eran justamente por eso, porque Israel mucho se iba hacia los ídolos, se iba hacia otros dioses. Entonces no eran monoteístas. La Biblia sí recalcaba que hay un solo Dios, ¿no? Los profetas y el escrito de la Torah denunciaba ese aspecto, pero Israel siempre ha sido su práctica, aparte de creer en un solo Dios, también creía en los otros dioses. ¿Ya? Cuando viene la cautividad, ya ahí se curan del politeísmo y se vuelven monoteístas a ultranza, hasta hoy día, ¿no? Bueno, son libros de legislación, sí, el libro de legislación, pero tampoco significa que básicamente son solamente ley, no. Ya hemos dicho, es de instrucción, es de enseñanza en todo aspecto de la vida, ¿no? Para su pueblo, que estuvo pues 400 años en esclavitud, que es lo que dice el texto ahí también,
organiza el pueblo de forma social, religiosa y política, ¿no? Porque los lleva hasta constituirse como un pueblo, ¿no? Y también, por supuesto, el hecho de la gobernanza y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces esa es la evidencia en general. Después vamos a ver la evidencia bíblica y ¿qué les parece? Vamos a un descanso. Correcto. Bien. Amén, ¿Quieren pastor. hacer una pregunta? ¿No hay preguntas? Pastor, Sí. una consulta. Aparte de los libros de Pentateuco de Moisés, ¿había otros libros más antiguos que ellos? ¿Hay literatura de eso, pastor? No sé si diría de la época, no, pero sí hay libros que tienen tradición, que no están como escritura, pero que sí. Está, por ejemplo, el libro de Enoch, están las historias de Melquisedec y otros libros más por ahí, ¿no? Entonces, que, que de paso, en los esenios, por ejemplo, o los de estos de la comunidad de Qumran, ahí se encontraron algunos de estos libros, ¿no? Entonces sí existe ese material, ¿ya? Ya. Sí. Claro que nosotros no vamos a estudiar ese aspecto, por si acaso, pero sí les menciono que sí hay, ¿no? Sí, Sí. ya, pastor, gracias. Pastor, y de estos libros que usted menciona de Enoch y de Melquisedec, posiblemente que de ahí también saldrían esas teorías, pastor. No, sí hay algunas cosas de hecho que sí, ¿no? Por ejemplo, el libro de Judas habla de algunas historias que corresponden ahí, ¿no? A estos libros, ¿no? A estos libros que le llamamos de apócrifos, pero hay una referencia. Yo recuerdo que antiguamente, cuando estábamos en la iglesia y estábamos iniciando la fe, nos decían pues, que la Biblia no contenía ninguna referencia a los libros apócrifos. Pero sí hay, Judas lo tiene. Judas tiene referencias. ¿Sí? Y en Hechos también aparecen, bueno, no libros apócrifos, pero sí menciona a los libros inclusive del mundo griego, ¿no? De la cultura griega, de los poetas, ¿no? Los poetas cretenses, por ejemplo, ¿no? Y también de Atenas, cuando habla de su distribución religiosa, que Pablo menciona también en eso, hablando de los atenienses que ve que son muy religiosos, ¿no? Y sus prácticas y tradiciones. Entonces, ahí está, ¿no? No es ajena la Biblia al contexto de la época. ¿No hay más preguntas? Muy bien, entonces vamos al descanso.